Los temas que componen esta unidad del módulo 2 son el tema 1, la evolución del estatuto científico de la prehistoria hasta la Edad Media. Tema 2, la evolución del estatuto científico durante la Edad Moderna. Y el tema 3, los paradigmas de la ciencia en los siglos XX y XXI. La ciencia. La ciencia proviene del latín scientia, que significa conocer. Según la Real Academia de Lengua Española, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. En este proceso se busca reunir y organizar ese conocimiento a través de una metodología que nos permite observar, recabar, analizar, sintetizar y evaluar el conocimiento con el objetivo de crear leyes que describan el comportamiento de un sistema. El deseo del hombre de recopilar datos tiene sus orígenes muy remotos. En las diferentes etapas de la historia ha habido diversas muestras, primordialmente durante la existencia de las grandes civilizaciones antiguas. Sin embargo, no es hasta el siglo XVII, con los hallazgos de Galileo, que se puede hablar de métodos y resultados científicos. De hecho, con esto inicia la revolución científica. Esto representó un cambio en la forma de pensar, de analizar y de relacionarse con la naturaleza. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, Galileo Galilei utilizó los métodos de razonamiento inductivo y deductivo establecidos durante la Edad Antigua. En el siglo XIX, muchos de los descubrimientos científicos fueron aplicados para explicar e incluso predecir los comportamientos de la sociedad, y en el siglo XX y XXI, el avance de la ciencia ha ido teniendo grandes saltos, primordialmente después de la tercera revolución industrial, la revolución tecnológica y recientemente la revolución biotecnológica. Al igual que los avances científicos y tecnológicos, la forma de clasificar a la ciencia también ha evolucionado a lo largo de la historia. En sus inicios, el conocimiento era universalista, por lo tanto los científicos sabían mucho de todo. De hecho, la mayoría de los científicos antiguos también eran filósofos y sus aportaciones surgieron en diferentes áreas de conocimiento. Pitágoras afirmaba que la ciencia se dividía en 4 grandes ramas: la aritmética, la geométrica, la música y la astronomía. Por su parte, Aristóteles incluía otras ramas como la mecánica, la meteorología, la zoología, la física, la óptica, la botánica. Para el siglo XIX se hablaba de una diferencia entre ciencia pura y ciencias naturales. La ciencia pura son las matemáticas porque su forma de razonamiento no depende de la naturaleza. Por otro lado, las ciencias naturales han pasado por diversas clasificaciones desde entonces. Tenemos así las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, la ciencia física, la química y las ciencias aplicadas. En la actualidad las ciencias se han especializado, sin embargo se da una interrelación que antes no se había visto entre las mismas y que ha llevado a grandes avances. Según Gloria Delgado, las principales características de la ciencia son las siguientes 3: orden sistemático, acumulativa y búsqueda de verdad objetiva. En el apartado anterior se comprende mejor el universo social contemporáneo. Las ciencias sociales han realizado de manera permanente ajustes en su estructura conceptual y metodológica. Las formas de conocer durante la prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media. Durante la prehistoria, el hombre vivía en comunión con la naturaleza, sin alterarla y expuesto a todos sus cambios. Utilizó explicaciones sobrenaturales y míticas para tratar de entender su entorno. Los mitos de la prehistoria para explicar y conocer la realidad se transforman a lo largo del tiempo hasta llegar en la Edad Antigua a explicaciones asignadas a una divinidad, ser supremo o Dios, según sea la cultura y la época. A estas explicaciones Comte las llamó explicaciones teológicas. Las principales escuelas de esta época atienden a la iluminación divina para percibir los cambios de las cosas: escuela jónica, que es de Tales de Mileto, o a Dios para alcanzar el conocimiento, que es la escuela eleática; al pensamiento ordenado, que permite representar los objetos externos a través de símbolos, que es la escuela itálica o pictórica; a la capacidad sensorial de los hombres para adquirir el conocimiento; a las diferencias individuales en la relación del sujeto con la realidad y su percepción de la misma, que son los sofistas. Con la caída del Imperio Romano de Occidente surge la debacle de la Edad Antigua, y con esto el conocimiento se va confinando a los monasterios eclesiásticos. Por otro lado, dentro del pensamiento medieval se establece una interconexión entre lo humano y lo divino, que se manifiesta en la corriente teológico-filosófica de la escolástica,
Su principal característica es buscar la coordinación entre la fe y la razón para explicar la revelación religiosa del cristianismo. Integra diversas corrientes filosóficas, tanto grecolatinas como árabes y judaicas, por lo que busca evitar las contradicciones internas en las explicaciones del orden de las cosas. Durante la Edad Moderna, el cambio en el estado de la ciencia y su forma de abordar los problemas se modifica con la revolución científica, pues representó una modificación en la forma de pensar, de analizar y de relacionarse con la naturaleza. Durante este periodo histórico, en las ciencias sociales se establecen métodos de investigación de carácter cuantitativo, primordialmente el método hipotético-deductivo, emulando a las ciencias naturales, por lo cual la observación y la comprobación de la realidad era la manera de conocer. Hurtado y Toro señalan que existen 8 características de la modernidad: la organización piramidal, la delimitación de masa, espacio, tiempo, la ética de la obediencia, la racionalidad instrumental formal, el sujeto disciplinado, la fundamentación en la historia como dirección de la acción social, la ciencia como salvadora y el progreso como meta del hombre, el discurso cuantitativo objetivo y la unidad cultural ideológica. De estas características se desprenden los diversos paradigmas o enfoques de las ciencias sociales, tales como el positivismo, materialismo histórico y estructural funcionalismo, que describiremos en las páginas siguientes. El enfoque positivista se basa en el empirismo de Hume, esto es, en el uso de la experimentación para indagar los fenómenos naturales. Las principales características de los estudios sociales desde una perspectiva positivista son que describen la totalidad de las acciones pasadas de los seres humanos, partiendo de la observación y la enumeración de todos los documentos y hechos en forma lineal y cronológica. Analizan el fenómeno de manera parcial, pues separan los hechos sin llegar a la visión total. Buscan describir lo sucedido en un orden inalterable y sin conexión ni relación entre los hechos de la política, la economía, la sociedad y las manifestaciones culturales. Todo aparece atomizado y desconectado. No toman en cuenta la simultaneidad en la evolución de las distintas sociedades, y sus descripciones y explicaciones son con base en un determinismo tipo causal o culturalista. El enfoque marxista o del materialismo histórico también se conoce como socialismo científico. La teoría marxista realiza un análisis del sistema capitalista. Carlos Marx y Federico Engels son los creadores y utilizan la dialéctica hegeliana, que es la tesis, la antítesis y la síntesis, como base para formular su dialéctica materialista. A través de ella se establecen que el motor de los cambios sociales son las estructuras económicas. Este enfoque presta atención a las leyes generales que explican el desarrollo de las sociedades. Se trata de establecer cuáles son los mecanismos que permiten el nacimiento, devenir y muerte de una sociedad. Y como señalamos, su conclusión es que la estructura base que explica la evolución de una sociedad es el proceso de producción, es decir, el materialismo implícito en las estructuras económicas. El estructural funcionalismo, que también puede ser llamado funcionalismo estructural o estructuralista, es un enfoque empleado en ciertas ciencias sociales, especialmente en la antropología y la sociología. Supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre sí. Alfred Radcliffe Brown, que es el creador de este enfoque, comparaba la sociedad con una máquina en movimiento cuyas partes pueden ser descritas y representadas por los participantes mediante la elaboración de modelos teóricos. Esto es, que el análisis de la sociedad debía realizarse considerándola como un sistema funcional. Al cual que los estructuralistas, este movimiento establece una analogía entre los organismos biológicos y los sistemas sociales. Los sujetos sociales construyen sistemas de relaciones interactivas que se pueden clasificar en 3 tipos: el sistema cultural, el de personalidad y el social. El funcionalismo estructural concibe a la sociedad como un enorme casillero con varios niveles, que son los estratos sociales en las ciencias sociales, y considera que los individuos ocupan cada uno necesariamente determinado sitio, que es el estatus social, dentro de alguna casilla de esa enorme estructura. Sus actuaciones son desempeñadas dentro de este estatus y se denominan roles del sujeto. Cuando una sociedad ha sido capaz de establecer patrones conductuales que garantizan su equilibrio y supervivencia, se dice que se trata de una sociedad funcional.
Las principales características de los estudios sociales desde una perspectiva estructural funcionalista son establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social, tomando como modelo las funciones de los organismos biológicos para aplicar a los organismos sociales. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficaces a medida que surgen niveles más complejos de organización. Las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una modalidad y función de la sociedad. Y por último, para la estructura del funcionalismo lo importante son los individuos. Todo este sistema social tiende al equilibrio y la estabilidad. Las fuerzas perturbadoras del sistema social son los individuos, los conflictos que se originan en la ideología o la psicología de los hombres. Los paradigmas de la ciencia en los siglos XX y XXI son la teoría comprensiva, la teoría crítica y el enfoque postmodernista. La comprensiva o culturalista es propuesta por Max Weber como oposición al materialismo histórico y al positivismo. Este señalaba que no existen leyes sociales ni hechos objetivos como lo proponen las teorías anteriores. Para él, la base del conocimiento está en la comprensión de la cultura, en responder a la pregunta de ¿por qué el ser humano actúa como lo hace? Max Weber diferencia entre acciones y acciones sociales. Las acciones son espontáneas, no premeditadas, carentes de sentido hacia los otros, y las acciones sociales se realizan con una intencionalidad de afectar o cambiar a los otros. Señala que las acciones sociales se pueden clasificar en acciones racionales entre medios y fines, acciones con base en valores, acciones basadas en la tradición y acciones basadas en la emotividad. La teoría crítica son propuestas de análisis social que cuestionan los modelos anteriores. Autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcuse van desarrollando diversos puntos de manera independiente, que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se conjugan en un cuerpo lógico de análisis de la realidad social. Esta teoría crítica plantea el análisis crítico dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto es y frente a lo que debería ser, y desde el punto de vista de la razón histórico universal. Esta teoría es entendida como la aclaración racional que nació de dos planteamientos: la conjunción de la teoría marxiana con la de Freud y, por otro lado, el replanteamiento de los problemas de la teoría y de la práctica en su aplicación a la nueva sociedad de masas. La teoría crítica nace de la no aceptación de un estado histórico en el que, y como afirma Adorno, lo que es no debería ser. En ese sentido, el proyecto crítico con su síntesis Marx-Freud arrancará no tanto del espectáculo del mundo, cuanto del sufrimiento del mundo. Sufrimiento evitable desde la acción histórica racional e ilustrada. Desglosemos lo anterior de una manera más estructurada. La teoría crítica se opone a aspectos fundamentales de la teoría tradicional, que sería la epistemología racional o positivismo, y rechaza también de la propuesta de Hegel la relación entre el sujeto-objeto y lo racional real. La teoría tradicional, desde una perspectiva platónica, tiene las siguientes características. Se basa en la contemplación, en oposición a la praxis, utiliza el método deductivo, derivación a partir de principios generales y universales, presupone identidad, quién es el sujeto, inmediatez, relación directa con el objeto y adecuación del concepto cosa. Cada objeto debe tener su concepto y definido. La propuesta de Hegel, relación sujeto-objeto, se entiende por sujeto al elemento de la relación que percibe, procesa y explica las imágenes que recibe del mundo a través de un lenguaje objetivo, y por objeto aquello que se percibe y busca conocerse o explicarse. Lo racional no solo es una categoría filosófica, sino que tiene fuerza para realizarse en un tiempo y espacio concreto. La tesis de la que parten es que la solidaridad requiere ser construida, utilizan procedimientos racionales para acceder a la realidad, tales como la dialéctica negativa, que es por Adorno, que señala que no puede haber una total conceptualización de la realidad, que no todo lo real es racional. Establece una utopía también negativa, pues como no es posible saber cómo será el futuro, es importante criticar la actualidad para saber cómo no debe ser el futuro. Señala que todo conocimiento está determinado por la mediación de un sujeto, que a su vez está inmerso en procesos sociohistóricos
por lo que su interpretación de la realidad estará cargada de juicios de valor, por lo que la objetividad histórica no es real, está enmarcada en la praxis de Marcuse. El enfoque postmodernista describe la filosofía del examinar la naturaleza del significado y del conocimiento. Tiene su origen en la teoría crítica y, al igual que ella, cuestiona la objetividad del positivismo, la ciencia y la investigación, así como la validez de la fe en el racionalismo ilustrado. Jürgen Habermas considera que los científicos sociales no pueden ser objetivos en sus resultados, por lo tanto es necesario reconocer sus valores. La naturaleza del conocimiento. En relación con la naturaleza del conocimiento, aún antes del posmodernismo surgen cuestionamientos interesantes sobre el conocimiento que se produce durante la modernidad. La naturaleza del significado. Durante la modernidad no todo era susceptible de venta, incluso las personas valían por lo que tenían para vender. Para los posmodernistas el saber domina la razón social por medio de la comercialización de sus productos. De esta forma todo puede convertirse en una mercancía. Hoy en día estamos viviendo una realidad multiprocesal. Esta realidad es que son múltiples procesos de manera simultánea. Y que es multidireccional, que va en muchas direcciones. La observación del sujeto no es neutra. En esta red de procesos, su observación corresponde a un orden que él introduce al reconocer semejanzas, regularidades, que son reconocidas en función de su aparato perceptivo, que lo hace ver una cosa más consistente que otras y otras menos importantes, menos regulares, menos semejantes o similares. En esta unidad 3, revisamos los principales paradigmas desarrollados durante el siglo XX y XXI. Es importante considerar que surgen como una forma de evolución y crítica a los métodos positivos, materialistas y estructural funcionalistas que le preceden. Los tres principales enfoques son la teoría comprensiva, la crítica y los enfoques posmodernistas. Lo relevante de estos paradigmas es que se enfocan primordialmente sobre los sujetos. El investigador forma parte intersubjetiva de la investigación, él define y delimita los conocimientos y las opiniones, y el sujeto investigado prevalece como individuo, no como objeto de estudio. En el módulo anterior revisamos que durante el siglo XIX surge el modelo del positivismo lógico, para abordar los problemas sociales desde una perspectiva objetiva que permitiera su generalización y la elaboración de teorías explicativas de la realidad social. En este siglo XX surgen enfoques y variantes de este positivismo lógico en la metodología de investigación en las ciencias sociales, a saber el materialismo histórico y el estructural funcionalismo. En ese mismo siglo aparecen nuevos enfoques de abordaje de la realidad social, tales como la teoría comprensiva, la teoría crítica y los enfoques posmodernos. Las principales transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas durante el siglo XX y XXI son los que vamos a realizar en este tema de manera muy general. La intención es que puedas transferir esta información hacia tu comunidad y detectar cuáles son los problemas sociales que existen. Los temas que vamos a ver en esta unidad es transformaciones económicas, transformaciones políticas y transformaciones sociales. Las transformaciones económicas son, con este estudio, vamos a evaluar cuáles han sido y qué ha sufrido la sociedad en los siglos XX y XXI. Durante el siglo XX han surgido diversas crisis económicas internacionales que provocan una reestructuración de las organizaciones económicas en diferentes momentos de la historia, como la Gran Depresión y Segunda Guerra, la Guerra Fría y los organismos internacionales. Durante las décadas de los 40 y 50, Estados Unidos aplica la doctrina Monroe con la intención explícita de apoyar económicamente a los países de Europa en reconstrucción, pero con la intención particular de evitar devaluaciones del dólar por el exceso de oferta monetaria que tenían en su país y de evitar que el comunismo se expandiera por Europa Oriental. Durante las décadas de los 50, 60 y 70 surgen los movimientos nacionalistas. En Asia, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y en África, India, Indonesia, Pakistán, Birmania, Kenia, entre otros. Estos conflictos fueron enmarcados en el conflicto de la Guerra Fría, por lo que las nuevas naciones, a pesar de declararse países no alineados en la conferencia de Bandung, requieren de dinero para aplicar sus planes de desarrollo. Tanto Estados Unidos como la ex URSS
prestan dinero a sus países aliados para los procesos de independencia, generando deuda pública de los nuevos estados independientes y dependencia económica. Por otro lado, estos nuevos estados solicitan préstamos a los organismos internacionales, incrementando la deuda pública que posteriormente se hace difícil de cubrir. Simultáneamente, en América Latina surgen confrontaciones por el modelo ideológico, que lleva a que Estados Unidos y la ex URSS presten dinero al gobierno o a la guerrilla, según sea el caso, para apoyarlos en sus movimientos políticos, generando con ello grandes deudas de estos países a las grandes potencias, así como el FMI y al BM. Se considera como capitalismo estado-céntrico o centrado en el Estado. El Estado es en medio, arriba está la reducción del gasto público, abajo los préstamos a empresas locales, del lado izquierdo la inversión extranjera y del lado derecho el apoyo a empresas privadas. Esta visión de capitalismo estado-céntrico representa algunos problemas, como genera grandes desigualdades económicas entre la población, primordialmente en los países en vías de desarrollo. También genera desigualdades de acceso a los préstamos, por lo que estos países ingresan en la globalización compitiendo con los países desarrollados. Existe un modelo aplicado a los países en vías de desarrollo que se llama crecimiento hacia adentro. No permite competir en producciones manufacturadas y de alta tecnología con las empresas de las grandes potencias, ni con aquellos países que en este periodo aplicaron un modelo de crecimiento hacia afuera, como lo hace Japón, y que le permite a las empresas nacionales competir con empresas internacionales, por lo que entran a la era de la globalización con severas desventajas en conocimiento y tecnología. Debido a que las necesidades de inversión del gasto público se incrementan y aumenta la población marginada, los estados se dan cuenta que ellos no podían convertirse en el motor del desarrollo económico, sino que debían estimular el capitalismo mercadocéntrico. Este cambio de enfoque económico es conocido como neoliberalismo, pues aunque el Estado ya no es el principal inversionista en el desarrollo económico, sí se queda con áreas prioritarias que promueven el desarrollo social y la igualdad de oportunidades entre los habitantes del país, como es la educación y la salud. El modelo neoliberal. Con el fortalecimiento del capitalismo centrado en el mercado, las corporaciones transnacionales crecen. Vemos compañías que extienden su proceso de producción a nivel internacional para disminuir los costos y con ello los precios del producto y ser competitivos en el mercado internacional. En este momento los gobiernos inician acuerdos económicos internacionales tanto bilaterales entre dos países como multilaterales varios países, generando con esto la regionalización de las economías con cláusulas que compiten o se contraponen a las establecidas por los organismos económicos internacionales como el FMI y el BM. En esta década de los 90, es en esta década de los 90 que se inicia una reestructuración de los estatutos constitutivos del FMI y del BM, en aras de responder a la nueva realidad económica internacional. Los inversionistas prefieren depositar su dinero en el banco o bien comprar acciones de empresas o bonos de gobierno. Ante esta situación, porque el dinero y las acciones de las empresas obtienen mayores rendimientos que tener una empresa en el sector primario. Como se puede observar, las transformaciones económicas provocan efectos positivos y negativos en los países participantes. Lo que sí es cierto es que las desventajas son mayores para los países en vías de desarrollo que para las potencias desarrolladas. Sin embargo, no podemos revertir estas tendencias y lo importante es ver de qué forma podemos prevenir y solucionar los efectos negativos sobre la economía nacional y de nuestras comunidades. El tema 2 es las transformaciones políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional queda dividido en dos bloques: los países capitalistas democráticos liderados por Estados Unidos y los países comunistas liderados por la ex URSS. Este periodo, que abarca desde 1948 hasta 1989, es conocido con el nombre de la Guerra Fría, porque las dos superpotencias se enfrentan en diversas áreas, pero no llegan a una guerra frontal entre ellas. Al final de esta Guerra Fría, surgen diferentes transformaciones políticas que cambiaron el rumbo de la sociedad. Los nacionalismos, el balance en el poder, la despolitización de la sociedad, el debilitamiento del Estado y el derrumbe de la URSS. Dentro de estas transformaciones sociales se consideran los cambios en las estructuras sociales, en la cultura en general y en los avances tecnológicos, para lo cual se requiere tener una descripción general de lo que es la sociedad y sus características.
La sociedad se puede definir como el conjunto de seres humanos con cultura, tradiciones, lenguaje, normas y leyes comunes. Tienen metas y objetivos específicos que buscan alcanzar a través de la interacción de los miembros que conforman la comunidad. Toda sociedad posee objetivos o fines comunes. Esto es, al convivir en sociedad, el ser humano busca lograr metas que todos poseen, desde la protección y seguridad hasta el desarrollo comunitario. Una de las características de la sociedad es que es dinámica y se expresa de varias maneras. La primera es que cada uno de sus miembros asume diferentes roles, por ejemplo, un alumno, un hijo, un esposo, un novio, un amigo, un empleado y así sucesivamente. La segunda es que toda sociedad es cambiante, se adapta a su época, a sus valores, tradiciones, costumbres y a sus instituciones. Por ejemplo, la institución puede ser la familia o pueden ser los roles. Y la tercera hace referencia al cambio, pero como evolución, no solo como adaptación social. Una característica muy fundamental de cualquier sociedad es su cultura. Entenderemos cómo la cultura, los rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, tanto en aspectos materiales, que son tangibles, como los no materiales, que son los intangibles. De los aspectos materiales puede ser el vestido, los productos, la tecnología, instrumentos, etc. Y de los no materiales puede ser el lenguaje, la religión, las costumbres, tradiciones, formas de pensamiento, poder, arte, instituciones sociales y su organización. En los aspectos materiales, la vestimenta ha cambiado mucho de los primeros hombres hasta la actual manera de vestir. Las modas han cambiado a lo largo de los tiempos. Por otro lado están los aspectos no materiales que son inherentes a la cultura. El lenguaje dice que los expertos hablan de que una de las bases de toda la sociedad es la comunicación. El lenguaje permitió esta comunicación desde la prehistoria y facilitó el proceso de socialización, ya que las sociedades podían transmitir de generación en generación sus experiencias y sus aprendizajes. La religión es esa serie de creencias, ritos y tradiciones que mantienen la relación entre el ser humano y su espiritualidad. El ser humano en la sociedad se organiza para buscar satisfacer sus necesidades, para subsistir, para protegerse, etc. Este ser humano va a subsistir con lo que se llama trabajo. Cada uno de los miembros de la sociedad realiza su parte dentro del proceso de producción o de protección. Una de las formas de organización social más básica es la familia. Esta forma surge por lazos de parentesco, ya sea consanguínea, que es por lazos de sangre, o política, por matrimonio, o civil, por adopción. Existe la familia nuclear, que se encuentra compuesta por el padre, la madre y los hijos. La familia troncal, que son los padres, un hijo, su esposa, varios de ellos y los nietos. Y la familia monoparental, uno solo de los padres se hace cargo de los hijos, ya sea por viudez, separación o divorcio. Las familias tienen varias funciones. La biológica busca perpetuar la especie y ofrecer satisfacción sexual a los adultos. La económica provee de la satisfacción de las necesidades de sus miembros. La educativa procura la transmisión de la cultura, tradiciones, costumbres, etc. La religiosa inculca la transmisión de valores, creencias y prácticas religiosas. Y la recreativa procura el esparcimiento y descanso de los miembros de la familia. Aparte de la familia, existen otras formas de organización social como el feudalismo, capitalismo y socialismo. El feudalismo es una forma de organización que se basa en la propiedad de la tierra en manos de la nobleza occidental durante la Edad Media. La producción del feudalismo era de autoconsumo. Esto es, los vasallos producían su subsistencia y entregaban sus excedentes a su señor feudal. El capitalismo introduce un cambio en la estratificación social que ahora se denominará clase social. Y el socialismo surge como respuesta a los abusos que ocurrieron en la Segunda Revolución Industrial, en la que los dueños de las empresas abusaban de la mano de obra barata y daban un valor al trabajo como mercancía. Este se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y el control del Estado de algunos o de todos los medios de producción. Las instituciones sociales poseen 5 características principales. 1. Tienen un fin, pues fueron creadas para satisfacer una necesidad particular de la sociedad. 2. Tienen contenidos permanentes en cuanto a sus roles y pautas a seguir. Si hay modificaciones, se realizan de una manera lenta. 3. Están estructuradas y poseen una cohesión que refuerza sus componentes. 4. Funcionan como una unidad,
pues no pueden separarse de otras instituciones. Y 5, tienen valores y códigos de conducta particulares que generalmente se encuentran expresados en leyes, reglas y normas. Los tipos de instituciones sociales son políticas, que son como el gobierno, partidos políticos, etc. Las económicas son bancos, aseguradoras, etc. Las religiosas es una iglesia católica o protestante, etc. Culturales, museos, INBA, etc. Educativas, escuelas u otras instituciones. Toda sociedad se encuentra formada por estructuras sociales. La infraestructura hace referencia al sistema productivo de una sociedad, inclusive hay quienes la relacionan directamente con la economía. La supraestructura son los componentes políticos, jurídicos e ideológicos que sustentan a dicha sociedad. Ya sabemos que no podemos resolver los grandes problemas mundiales de manera independiente, es decir, nosotros solos. Pero si cada uno de nosotros atiende problemas particulares de la comunidad, analizando sus causas y efectos, visualizando alternativas de solución para atenderlo y elaborando planes de acción que ejecuten esas soluciones, el proceso de mejora se incrementa de manera concéntrica. Mejoro yo como persona, en mi familia, en mi comunidad, mi sociedad, mi gobierno y mi país. En esta unidad 2 del módulo 3, el tema se llama Consecuencias del modelo neoliberal en los países en vías de desarrollo. Las últimas décadas se han caracterizado por nuevas formas de producción y consumo, por el deterioro del medio ambiente y la creciente escasez de recursos naturales y por el avance de la pobreza. La mayoría de los países en vías de desarrollo han adoptado el neoliberalismo como propuesta económica y a la globalización como el proceso que les permitiría acceder a mayores niveles de crecimiento económico. Los temas de esta unidad son globalización y neoliberalismo y el análisis de las consecuencias de la globalización y el neoliberalismo. La globalización puede ser definida como un proceso económico, social, cultural y tecnológico, que consiste en el incremento de la interdependencia de los países, por lo cual debe ser analizada desde 3 perspectivas. La tecnológica, que la tecnología ha favorecido la globalización a través de los medios de informática y los nuevos modelos de producción. La social, culturalmente se ha dado un acercamiento entre las naciones facilitando la aculturación. Y la económica, desde el punto de vista económico, es la creación de un mercado mundial que permita la libre circulación de capitales financiero, comercial y productivo. Las principales características de la globalización son que es un proceso universal, pues tiene impacto sobre todos los países del mundo, independientemente de su capacidad económica y de su estructura política. Se incrementa la comunicación internacional. Por ejemplo, ahora mientras está sucediendo algo en un país, el resto del mundo puede estar escuchando y viendo los acontecimientos de manera simultánea. Se genera una integración de los mercados internacionales. Se debilita el Estado Nacional como unidad política. Genera procesos de aculturación, pues la televisión, la radio, el internet y las redes sociales permiten que se compartan aspectos socioculturales y que las poblaciones se apropien de esas características. Los agentes económicos, los recursos de producción y el capital financiero tienden a la libre circulación, pues a mayor integración, mayor flujo internacional de la renta. El trabajo, la información, el conocimiento y la tecnología también tienen esta libre circulación, más allá de las fronteras nacionales, más aún con las redes sociales, la sociedad de conocimiento, los trabajos y estudios en línea. Y por último, las estrategias económicas de los países dentro del proceso competitivo se deciden a nivel regional o mundial, pero encabezadas por las grandes transnacionales y promoviendo la economía de escala. Todo movimiento económico, político o social trae efectos positivos y negativos sobre las diferentes estructuras sociales. Se revisó de manera general el concepto de globalización y neoliberalismo, así como sus características.